Bueno, decíamos que hoy arrancamos además el martes con paro de 48 horas de los bancos. En línea está Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria. Buen día, Sergio, ¿cómo le va? Buen día, Luisa, ¿cómo andaste? Bien, muy bien. Bueno, da la impresión de que algunos habrán tomado, me da la impresión, esa frase que fue muy sacada de contexto cuando usted dijo podemos hacer paros, aguantar 6 meses, porque va a la larga esta paritaria que no termina de avanzar, por lo menos no hay propuestas superadoras que hayan hecho las entidades bancarias, Palazzo. Bueno, las cámaras empresarias, buen día ante todo y Sí. muchas gracias por la nota. Las cámaras empresarias lo que han hecho una última propuesta sobre las 3 bases que tiene nuestra paritaria es disminuyen el 50% lo que percibimos por el día del bancario, que es una cifra importante que se cobra anualizada, que es una cifra importante en el bolsillo del trabajador. Eliminan un bono que se paga por el cierre de la paritaria todos los años, una compensación que se paga todos los años. Y en materia de porcentaje, de aquel 9% que empezaron, después que el Estado o el gobierno o los ministros reconocieron una pauta inflacionaria mayor, ofrecieron un 15% pagadero en 3 cuotas, 7% el primer semestre, 4% el trimestre siguiente y 4% del último trimestre del año, lo que da anualizado un 10,44, sin cláusula gatillo. Con lo cual, habida cuenta que los propios economistas vinculados al gobierno dicen que la inflación va a estar presumiblemente en 20 puntos, punto más, punto menos, nos están diciendo en la cara que no tenemos que hacer cargo de la diferencia inflacionaria si no hay cláusula gatillo. Claro. Por eso nosotros hemos planteado esta medida de fuerza de 48 horas y esperemos que recapaciten y en la audiencia que tenemos el día miércoles, el día jueves a las 13 horas, empiecen a modificar ese criterio para encaminar la negociación en cuestiones razonables, en temas razonables. Nosotros queremos sostener ese día del bancario y que lo acrecienten porque ha habido un proceso inflacionario, lo mismo que la bonificación, y queremos una cláusula gatillo para sentarnos a discutir el porcentaje. Si no, cualquier discusión no tiene mayor sentido si no es sobre la base de una inflación mucho más alta de lo que ellos están diciendo. Ahora, Sergio, está claro que los bancos vienen ganando, como se suele decir, se la llevan en pala, digamos. Es uno de los sectores de la economía argentina, del sistema financiero, el que mayor diferencia viene haciendo. ¿Qué entiende usted que pasa? ¿Por qué esta resistencia? ¿Tiene que ver con disciplinar a los gremios? Porque bancario viene siendo uno de los pocos que no firman de acuerdo con lo que estima el gobierno que deberían firmar. Bueno, mire, la verdad que por empezar el sector financiero siempre que ha podido tratar de escamotear algún derecho, pagar menos, lo hace. Es más, después que firmamos los tenemos que andar correteando para que cumplan lo que firman, porque muchas veces hacen absorciones de ítem que no corresponden, que claramente en los acuerdos está establecido que no pueden absorber como parte de los aumentos, con lo cual no es novedad el criterio y la actitud que tienen muchos de esos bancos, particularmente la banca extranjera liderada por el Banco Santander. Ahora bien, el tema puntual es que ellos han venido en consonancia con lo que el gobierno manifiesta, su propuesta han venido en consonancia con lo que el gobierno manifiesta como pauta inflacionaria. Cuando nos dijeron el 9 es porque el gobierno presumió una inflación entre el 9 y el 10. Cuando dijeron el 15 es después que los ministros dijeron que la inflación presumiblemente iba a ser el 15. Cuando ofrecen el 7 por el primer semestre es porque las autoridades de gobierno decían que en el primer semestre la inflación iba a ser entre el 7 y el 8. Yo creo que se escudan detrás de las posiciones del gobierno en materia inflacionaria, que por cierto son bastante desacertadas, en los 2 primeros años no le han pegado ni cerca, para esconder lo que en realidad esconden, que es una voracidad rentística fenomenal para ver cuánto más se llevan a costa, en este caso, de lo que le sacan al trabajador. Así como se lo hacen a los usuarios, también nos lo pretenden hacer a nosotros. Palazzo, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? El día jueves pasado, en el caso de la UOM, habían llegado prácticamente a un preacuerdo donde su aumento iba a ser del 18,5%, y ahí ingresó el Ministerio de Trabajo y lo que dijo es: llévenlo al 15% y camuflen ese aumento con diferentes ítems, llámese viáticos, etcétera. Y ahí me preguntaba si el conflicto que tienen ustedes, en este caso con la paritaria bancaria, que sucede algo similar, que no aceptan el 15%, tiene que ver justamente con la Cámara Empresaria que no quiere ofrecer más, o es el gobierno el que no se lo permite. ¿Qué cree usted?
No, en nuestra paritaria también interviene el gobierno porque hay bancos públicos, así que obviamente que va la banca pública nacional, que es la que lidera la negociación por la Cámara Vapra, va en consonancia con esa pauta. Yo vuelvo a decir, acá hay dos cosas centrales, ¿no? Uno, la responsabilidad de controlar la inflación no es de los trabajadores, es de las políticas de Estado, y para eso hay un gobierno que la tiene que hacer. Entonces no nos pueden plantear a nosotros un 15% que termina siendo un 10% en la forma en que lo pagan y sin cláusula gatillo, porque claramente nos están diciendo que nos hagamos cargo nosotros. Si ellos están tan confiados en que la inflación va a ser el 15%, pongan una cláusula gatillo y si se supera el 15% nos pagan la diferencia. Y segundo, cuando plantean 3 pagos, es casi una provocación, porque plantean 7% el primer semestre, cuando la inflación del primer trimestre ya dio el 7%, y en abril va a estar encima del 9%. En ambos casos lo que pretenden, lisa y llanamente, es que el bolsillo del trabajador se haga cargo del ajuste. Bueno, nosotros no estamos dispuestos a eso. Primero digan que hay una cláusula gatillo y después discutimos el porcentaje. Y segundo, ese 7% o las 3 cuotas que ofrecen es inadmisible. Ahora, ¿y cómo sigue todo esto? Porque vemos que ya realizaron muchos paros, que esta semana ocurren otros 2, en el día de hoy y mañana. ¿Están dispuestos a continuar con estas medidas de fuerza, a prolongarlas? Mirá, nosotros aspiramos, hemos tenido contacto obviamente con los presidentes de Cámara, hemos estado hablando informalmente por fuera del ámbito del Ministerio, y nosotros vemos que hay presidentes de Cámara y hay banqueros, inclusive dentro de las cámaras que son maduras, como la Cámara ABA, que tienen la necesidad de arreglar porque les parece absolutamente razonable el planteo de bancaria. Quizás no en los términos en que nosotros lo planteamos, pero encuentran razonabilidad, inclusive el presidente de Cámara que dicen: es necesario firmar una cláusula gatillo porque el sistema financiero es extremadamente sensible como para que nos estemos juntando por 3, 4 o 5 puntos a final de año y volvamos a tener otro conflicto. Entonces, encuentran razonable la posición de bancaria. Ahora, tenés la Cámara ABA, que son los bancos internacionales, que son los principales que entorpecen esta negociación, y tenés una banca pública nacional que trata por todos los medios de que el acuerdo esté en el 15% sin cláusula gatillo y en 3 cuotas, que es lo que le pide el gobierno. Bueno, ahí es donde está el núcleo del problema a resolver. Creo que si aquellos banqueros que son dueños de banco y que tienen esta posición empiezan a trabajar dentro del núcleo empresario, podemos llegar a un acuerdo. Ahora ya no es la misma posición, en diciembre eran todos juntitos. Ahora algunos interpretan de que, bueno, el discurso del gobierno un poco contrasta con la realidad. No pueden seguir hablando de una inflación en el primer semestre de 7, 8 puntos, cuando ya los números del propio gobierno dicen que fue el 7 en el primer trimestre. Entonces, me parece que empiezan a entender la realidad y las posiciones se pueden arrimar. Ojalá así sea a partir de la reunión del jueves, porque de lo contrario, claramente vamos a intensificar las medidas de fuerza, que no solamente son paros. Hay un programa de acción donde hay marchas nacionales, interrupciones por banco, puede ser un nuevo paro nacional y quizás más amplio. Son distintas estrategias que vamos a ir diseñando de acuerdo a cómo vaya la negociación. Y mientras tanto, Palazzo, porque esta semana también hay movilización de las 2 CTA, de camioneros, ¿Corriente Federal de los Trabajadores Bancarios va a estar participando de esas movilizaciones? Nosotros hemos adherido al reclamo en contra del tarifazo, así que seguramente nuestros cuadros militantes estarán presentes ahí. ¿Siente que la CGT mira para otro lado en un momento en donde está claro que hay una enorme conflictividad, que las tarifas están altísimas, que la gente siente que ha perdido muchísimo poder el salario, poder adquisitivo? ¿Siente que hay una CGT? Días pasados leíamos declaraciones suyas, pidió que den un paso al costado los integrantes del triunvirato. Sí, lo que dije en esa nota, y lo repito siempre, es lo siguiente. Yo soy muy respetuoso de que hay un mandato que tienen que cumplir aquellos que quisieron ser elegidos para una función y aquellos que lo votaron para esa función. Si, como ellos mismos dicen, está fenecido el triunvirato, ya no tiene sentido, cumplió un ciclo, porque lo han dicho los propios miembros del triunvirato, si ellos consideran que es así, bueno, primero que renuncien y después discutimos cómo se reordena el movimiento obrero. Pero discutir sobre la base de personas que están ocupando un cargo y tienen un mandato, a mí no me parece prudente, porque después pasa lo que usted ha visto que ha pasado. Parecía que en diciembre, después de la sanción de la reforma previsional y la pretendida tratamiento de la reforma laboral, iba a haber cambios en la CGT. Para ahí iba el discurso, muchos decían eso. No pasó nada, decían que en febrero había una nueva conducción. En febrero pasó para marzo, en marzo para abril, de abril acaban de tener una reunión que no se pusieron de acuerdo y pasan, creo que para el 22 de agosto. Bueno, en la medida en que si ellos creen
los que fueron elegidos, que ya no tienen una función que cumplir, bueno, en todo caso que cuando renuncien emitiremos opinión. Yo creo que hoy lo más grave es que la CGT no está cumpliendo ni sus propios mandatos, porque dispuso un paro nacional el día del tratamiento de la ley previsional en diputados, y los propios miembros del Consejo Directivo que habían votado ese paro, la mayoría empezó a decir que no paraba esa noche misma. Después dijeron que adherían al 21F de 37 miembros, 27 que estuvieron presentes en la reunión, y después empezaron a decir que no iban al 21F a la movilización. Ya es grave la situación y creo que no están a la altura de la circunstancia cuando no cumplen sus propios mandatos. Entonces me parece que hoy la realidad de la CGT es que no está a la altura de la circunstancia de la gravedad que están pasando los trabajadores. ¿A usted le gustaría formar parte de ese rearmado de la CGT? Porque se lo vio muy cerca, por ejemplo, de Pablo Moyano en las últimas manifestaciones. Sí, con Pablo tengo una relación personal de amistad inclusive, y creo que es un muy buen dirigente sindical, como lo ha sido su padre, o como lo es su padre. Son referencias, Camionero es una referencia inexcusable en el mundo sindical. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con algunas cosas que digan, lo que tiene claro es que es absolutamente imprescindible que Camionero esté en cualquier armado. En lo personal, vuelvo a decir, mientras haya compañeros con mandato y que no tomen la decisión de dar un paso al costado, yo de aspiraciones personales no hablo. A mí me parece muy importante hablar de que la CGT tenga un programa y tenga la vocación política de confrontar con un gobierno que afecta a los trabajadores. Después hablaremos de las cuestiones o las ambiciones o los deseos personales que pueda tener. Palazzo, más allá de su origen radical, ¿le sorprendió la intervención al PJ y que sea un hombre que proviene del sindicalismo como Barrio Nuevo, Luis Barrio Nuevo, que esté allí como interventor? Sí, me sorprendió, obviamente trato de ser prudente, no es mi partido, no me corresponde opinar, sí puedo hablar como ciudadano y militante político y sindical, que a mí me preocupa muchísimo la intervención de los partidos políticos, más del principal partido político de la República Argentina. A mí me parece que los problemas de la política los resuelve la política, no la justicia, ¿no? Y creo que el peronismo es un partido suficientemente grande y con suficientes cuadros políticos como para darse los debates y resolver sus problemas institucionales y orgánicos sin intervención de la justicia. Me sorprendió, me preocupa, y creo que esa intervención termina siendo funcional únicamente a los intereses del gobierno. Y ahora le pregunto, como radical, más allá de que está claro que tiene una separación del radicalismo y del partido, pero en las últimas horas aparece mucha crónica periodística señalando que los radicales están molestos con el gobierno, que en realidad... Ya era hora. ¿Cómo? Ya era hora, digo, molestaran un poquito. Bueno, digamos, siente que el partido, digamos, prácticamente ha desaparecido, ha quedado subsumido detrás del PRO. Mire, el acuerdo con el PRO me parece que tiene consecuencias históricas para el radicalismo, porque si al gobierno de Cambiemos le va bien, me parece que la cabeza visible de esa alianza es el PRO, y el que tiene posibilidad de crecimiento es el PRO y no el radicalismo, y si le va mal al radicalismo se lo va a acusar como si hubiera manejado la firma de los decretos del presidente de la Nación, cuando en la práctica no ha sido así. Creo que una cosa fue esa discusión en Gualeguaychú, donde se planteaba el tema de la alternancia democrática, que yo no acuerdo que la alternancia democrática haya sido por la derecha o en una alianza con la derecha, y otra cosa es, a vistas, el efecto que va a tener sobre el partido esta decisión política. Igual, bueno, yo no estoy militando y no pertenezco a la estructura del partido. Sí vi, por lo menos, no digo con alegría, pero vi un cambio de actitud en la presidencia del partido, porque vi una fuerte crítica de Cornejo a la gobernadora y vi una fuerte crítica al ministro de Energía por el tema de las tarifas. Ojalá empiecen a dar los debates a aquellos que decidieron estar con el gobierno, que tendría que haber dado la Unión Cívica Radical, y no ser furgón de cola de este acuerdo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en esta próxima reunión. Por lo pronto, ¿quiere decirle algo a los clientes de los bancos? Bueno, en principio que es una medida que se ha tomado después de 4 meses de negociaciones, donde la Asociación Bancaria ha hecho propuestas concretas, claras y absolutamente razonables. Nosotros no hemos salido a pedir un 50% de aumento salarial, hemos salido a pedir que se preserve el poder adquisitivo del salario y no perder derechos.
Después de 4 meses, lamentablemente, confluimos en esta medida y la hicimos con la debida antelación para que se tomaran todos los recaudos para perjudicar lo menos posible. Por eso lo anunciamos 8 días antes, por si querían adelantar los pagos de jubilaciones, lo hicieran. Y por eso no hicimos una medida de un día para otro, como muchos nos empujaban a que paráramos jueves o viernes. Particularmente me parece que hasta había una estrategia de las cámaras empresarias y no sé si del gobierno, de que parábamos jueves y viernes así sorpresivamente, cosa de ponernos a la opinión pública en contra. Eran los 2 días de mayor pago de jubilados, por eso no quisimos parar y lo anunciamos con la debida antelación para que tomaran todos los recaudos. En este caso, la respuesta la tiene que dar el sector empresario, no el sindicato. El sindicato defiende los intereses de los trabajadores que representa y también es una referencia, lo sé, para otras organizaciones u otros compañeros que a lo mejor no tienen el mismo poder que puede tener la asociación bancaria en una medida de fuerza y que muchas veces depende de que los sindicatos grandes tengan una posición como la que estamos teniendo nosotros para modificar una realidad. Está claro que el gobierno quiso en todo momento imponer una pauta de 15% en 3 cuotas porque es un 10% anual y que eso no tenga cláusula gatillo sabiendo que la inflación es del 20%, con lo cual nos están pidiendo que nos hagamos mínimo cargo de 5 puntos de la inflación. Bueno, si esas cosas no se corrigen, seguramente el accionar gremial se va a intensificar. Bueno, Palazzo, muchísimas gracias. En algún momento, pero fuera de esta urgencia, de esta coyuntura, vamos a hablar de toda la tecnología que se incorpora, que han incorporado los bancos, que yo digo, restan seguramente trabajo a muchos empleados, como los autoservicios, donde uno va, paga, etcétera, etcétera, pero eso lo dejamos para otro momento. Cuando usted quiere una charla apasionante esa, ¿no? Sí, bueno, sí, por eso digo, lo dejamos porque es muy interesante. Ahora, cuando cortemos con usted, voy a contar una experiencia que tuve la semana pasada. Bueno, le mando un abrazo y gracias. Sí, inclusive ahora hasta le ponen café adentro de los bancos, ¿no? En cualquier momento con una cervecería y un pub, los muchachos. Claro, sí, pero además, bueno, le robo un minuto más. Días pasados voy a hacer un pago y la máquina que estaba no reconocía determinados billetes. Yo voy entonces se forman colas enormes, la gente no puede pagar, paga uno la mitad de lo que tenía que pagar, aunque tenía la plata para pagarlo. Después los bancos le cobran, por supuesto, intereses descomunales. Y el banco no se hace cargo de eso. Le están ofreciendo un servicio que debería cumplirlo, digo, un empleado del banco, cobrar algo, lo está haciendo uno, casi uno se transforma en un empleado del banco y resulta que las máquinas que ponen encima no funcionan. Esto es gravísimo. Sí, bueno, no hay reconocimiento de billetes, hay un sinnúmero de problemas. La tecnología, inclusive, va a tener un efecto fuerte su utilización cuando las generaciones X, Y o Z, como la denominan, estén en uso de esa tecnología, ¿no? Estén en una edad, digamos, en la que podemos tener nosotros hoy. Nuestra generación todavía tiene dificultades con eso, amén de todos los problemas que tiene la tecnología misma, ¿no? Así que será una linda discusión cuando usted la proponga. Bueno, gracias, Palazzo, hasta pronto.